¿Qué pasa cuando morimos? Mucho se especula acerca de este tema y muchos nos la pasamos divagando y divagando con muchos pensamientos e ideas, las cuales creemos que son posibilidades que ocurrirán a la hora en que morimos. Y mucho se especula de a dónde iremos al morir. Mucha gente habla de las ánimas que quedan suspendidas, otros del famoso túnel de luz, y se especula con muchos temas. Solo alguien que estuvo al borde de morir puede decirte cómo se siente allá, del otro lado. Escuchemos a continuación la experiencia de Adriana. El tren que recorre la niebla. Buenas noches, maquinista. Mi nombre es Adriana y quisiera compartirle algo que me pasó en enero del 1989. Ese día me levanté y estaba preparando el desayuno cuando de repente me sentí mal. Me estaba mareando y me senté en el sillón para evitar caer al suelo, pero la cosa iba peor, así que me fui a la cama y mi hijo llamó al médico. Cuando llegó el médico, yo tenía mucha dificultad para respirar. El médico avisó la ambulancia y de camino al hospital, yo fallecí. Durante el trayecto, la doctora que iba conmigo trataba de que me mantuviera consciente. Me decía, no te duermas, e iba haciéndome preguntas, pero yo no podía, porque me iba y volvía constantemente, sin poder hacer nada. Hasta que en una de esas, súbitamente me vi en el techo de la ambulancia, viendo mi cuerpo en la camilla y la doctora sentada al lado. Yo estaba confundida, pues no entendía por qué yo estaba viendo mi cuerpo, y ni siquiera pude imaginar que estaba muerta. La causa del fallecimiento fue debido a una muerte súbita. Se coaguló completamente la sangre de ambos pulmones y se paró el corazón debido a la falta de oxígeno. Embolismo pulmonar masivo bilateral y paro cardíaco. Cuando me sacaron de mi casa en la camilla para meterme en la ambulancia, yo no estaba consciente, por lo que yo no sabía que detrás de la ambulancia venía mi familia en el coche. Como ya dije, no podía mantener la conciencia. Eso sucedió como 2 o 3 veces. Una vez llegado al hospital, en la entrada de ambulancias de urgencias, vi que me metieron en una estancia. No recuerdo si era un quirófano o algo parecido. Yo iba acompañando mi cuerpo como un espectador, como si la cosa no fuera conmigo. Vi cómo cortaron con unas tijeras la ropa y empezaron a maniobrar, supongo que la reanimación. En ese instante pensé en mi hijo menor, y solo de pensar, ya estaba junto a él. Era como si me desplazara instantáneamente, sin obstáculos de puertas o paredes. Miré a mi hijo, él estaba llorando en la sala de urgencias, y yo no entendía por qué lloraba desconsoladamente. Todavía yo no entendía que yo había muerto, y yo le decía que no llorara. Evidentemente él no podía oírme ni verme. Recuerdo que me sentía muy bien, súper ligera, como cuando una pluma flota con el viento. El estado de felicidad y paz eran inexplicables, porque jamás antes lo había sentido en esa gran medida. Realmente es con lo que me quedo, con ese recuerdo. Y claro, después de estar sintiendo algo tan maravilloso, cuando me hicieron regresar eso no me gustó, pero así fue al regresar, apareció el dolor, la pesada carga y el sufrimiento, inyecciones, entubada por todos lados, sin poderme mover. Yo no vi ningún túnel de luz como otros afirman.
En el hospital me hicieron cantidad de pruebas y permanecí allí por muchos días. Cuando empecé a mejorar me mandaron a casa, aunque todavía no podía andar más de 5 minutos porque me fatigaba. Me suponía un cansancio enorme. Yo debía regresar al hospital para hacer los controles médicos y más pruebas. Me dijeron que cuando recuperara la capacidad pulmonar, en unos 3 meses, debían operarme, ya que la arteria pulmonar se había dilatado debido a la falta de oxígeno. También me dijo el médico que la gente se moría de eso, porque fue una muerte súbita, y que yo había nacido de nuevo. Transcurrido el tiempo me realizaron las pruebas, y los médicos echaban las manos a la cabeza al ver los resultados. No podían creer que la arteria tan deteriorada se hubiera reparado sola totalmente, era como si nada me hubiera ocurrido. Estaban muy sorprendidos y decían que a eso sí que se le podía llamar un milagro. Bueno, todo está bastante resumido aquí, ya que el proceso de recuperación fue más largo y con más matices. Tengo que decir que en ese entonces yo no tenía internet y nunca había oído hablar de las experiencias cercanas a la muerte, ni nada parecido, por lo tanto, yo no tenía ni idea de nada. Empecé a saber sobre eso años después. No sé qué opinen ustedes, pero yo tengo muy vivo y muy real lo que yo viví y me quedo con eso. Buenas noches y gracias por escuchar mi experiencia. Las experiencias cercanas a la muerte, o SM, son eventos lúcidos que ocurren cuando una persona está tan comprometida físicamente que moriría si su condición no lograra mejorar. Está inconsciente, sin latidos cardíacos detectables, sin respiración, y sus registros cerebrales son planos. Ver una luz al final del túnel parece ser la más común de las SM, pero como ocurrió con Adriana, no es la única. Hay experiencias en las que la persona ve cómo pasa toda su vida rápidamente ante sus ojos y juzga sus propias acciones, decidiendo cuáles estuvieron mal o bien. Algo muy sorprendente es que a veces pueden llegar a sentir el dolor que causaron a otros y como resultado de su propio juicio regresan con la convicción de mejorar su vida. Otros pudieron observar paisajes increíbles y seres místicos, y otros más han podido ver y conversar con familiares o amigos ya fallecidos. Algunas experiencias son positivas, pero también las hay negativas y muy desagradables. Las características son parecidas en todo el mundo y en personas de diferentes culturas. Las experiencias son muy similares, ya sea en niños o en adultos, lo que prueba que son reales y no se deben a creencias, influencias culturales o experiencias previas. Desde el punto de vista médico, es inexplicable que se produzcan eventos conscientes a pesar de que las personas están inconscientes o clínicamente muertas. Es inexplicable, pero sucede, como en el caso de Adriana. La persona al volver a menudo es capaz, por ejemplo, de relatar conversaciones entre los médicos, puede describir detalles y sucesos ocurridos durante su reanimación o incluso muy lejos de donde se encontraba en ese momento, algo que parece imposible. Aunado a esto, las curaciones inexplicables después de una SM, como ocurrió con nuestra testigo, también ocurren y existen casos documentados. Hoy en día, las experiencias cercanas a la muerte son toda una realidad cada vez más reconocida, tanto por médicos como por cualquier persona que haya vivido un caso de cerca. Incluso hay estudios en donde se ha encontrado actividad gamma y picos eléctricos en aquellos que han tenido este tipo de encuentros, lo que es un signo de estados elevados de conciencia. Existen registros de experiencias similares en la Biblia, en los diálogos de Platón, en el libro egipcio de la muerte y el libro tibetano de la muerte. A quienes han logrado volver de este trance, les cambia la vida radicalmente, y solo aquellos que han estado al borde de morir nos pueden ofrecer una pista de lo que hay allá, en el otro lado, hacia donde todos en algún momento iremos. ¿Estamos preparados? Agradezco a Adriana por compartir esta increíble anécdota con nosotros. Si te gustó el programa de esta noche, no olvides dejar tu like y comparte. Te habló el maquinista. Muy buenas noches y hasta la próxima.